El rey se ofende. ¿Me estás comparando a mí? ¿Que yo soy peor que la casa de Recab? Pero si esos son unos pobres. Pero si esos no son nadie. Pero si esos son aquí que no tienen valor. Y a mí me estás comparando con ellos, que yo soy peor. Tres vacas rollo que le pego fuego. ¿Le pego fuego? Vamos a leer un par de versículos, ¿vale? El primero está en el libro de Jeremías, capítulo 35, versos 16 y 17. Dice así la palabra del Señor. Ciertamente, los hijos de Jonadab, hijos de Recab, tuvieron por firme el mandato que les dio su padre. Pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí, traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal contra ella que he hablado. Ahora vamos a saltar en el 36:22 y dice: y el rey estaba en la casa de invierno en el mes noveno y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Yehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió. Amén a la palabra del Señor. Amén. Te voy a poner un poco en contexto y quiero contarte un poquito esta historia, ¿vale? Dice la palabra del Señor que Dios toma a este hombre, a Jeremías, y le dice: mira, Jeremías, tengo un mensaje para ti. Quiero que busques a una familia que hay aquí, en Jerusalén, que le llaman los recabitas. Eran los descendientes de un hombre que se llamaba Recab. Busca a unos cuantos varones de esa casa y ya es lo que yo te diga. Bueno, Jeremías va y le busca. Y te da hasta los nombres. Llevan muchos, un montón de hombres. Y ahora dice la palabra del Señor que lleva a Jeremías y se lo lleva al templo. Y cuando se lo llevó allí no a lo que es el propio templo, sino a los edificios de alrededor, a las cámaras, etcétera, los sienta y ahora dice la Biblia que le pone copas y, hablando con respeto, le pone vino. Beber vino, además el vino del templo. Beber vino y regocijemos, ¿no? Estamos juntos, estamos bendición. Y le dice estos hombres: no podemos beber vino. ¿Cómo? Jeremías, hombre, os traigo al templo, os doy vino del templo. No podemos beber vino. ¿Por qué? Y le dicen estos hombres: mira, nuestro antepasado Recab le dijo a su hijo y le dio un mandato y le dijo: mirad, no quiero que sembréis uva, no quiero que comáis vino, que bebáis vino, ni mosto, ni nada que tenga que ver con el vino, una. Y dos, no quiero que construyáis casas de piedra, vivir en tiendas de campaña. Y desde que nuestro padre nos dijo eso, lo mantenemos. Y ahora Jeremías se queda mirando y dice: vale, os respeto. Una palabra que ha dicho un antepasado tuyo, ¿la respetáis? Pues yo también la respeto. Vale, pues ya está, cuando me vino. Y ahora Dios habla con Jeremías y le dice: ¿has visto lo que ha pasado? Y dice: sí. Pues escribe. Y saltamos al versículo que he leído, que dice: ciertamente los hijos de Recab tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, todas las calamidades que yo pensaba de que el pueblo las pasara, las va a pasar. Gloria a Dios. Y ahora Dios le da como una última oportunidad, un ultimátum. Habla con Jeremías y dice: coge un rollo y empieza a escribir. Y lo va a escribir Baruch, un sirviente que tenía, un joven que se llamaba Baruch, era un sirviente. Y en la luz de una lumbre, Jeremías empieza a hablar toda la palabra de Dios. Y Baruch, ¿qué es lo que estaba escribiendo Baruch? Los juicios de Jehová. Traeré sobre Jerusalén juicio, traeré sobre Jerusalén muerte, traeré
de Jerusalén, pam, 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 pam. Y cuando termina de escribir, le dice Jeremías a Baruc: vete a la puerta del templo. Hay convocado un ayuno especial en Jerusalén. Delante de todo el mundo quiero que leas esta carta. A ver si el pueblo se arrepiente, se vuelve a Jehová y Dios no envía un juicio. ¿Vale? Ahora llega Baruc. Imaginaros la escena. Habéis visto muchas veces que he puesto imágenes del templo. Imaginaros al retancado de gente, hasta arriba de gente, lleno de sacrificios, de corderos. Todo el mundo iba al templo, todos los sacerdotes. Estaba así. Ahora tú imagínate a este joven que se pone de pie, coge el rollo y lo lee. Y al final dice: arrepentido. Para dice la Biblia que cogieron un grupo de las personas más importantes que había en Israel, porque el reino estaba. Dice la Biblia que se pasmaron, porque entendieron que era palabra de Dios. Y dijeron: ese rollo está escrito por un hombre, pero en ese rollo va la palabra de Dios. Tenemos que informar al rey y que el rey tome cartas en el asunto. Ahora cogen el rollo y se van donde el rey. Joacim. Menuda finca era Joacim. Era una finca de limones y un naranjo. Tenía esto. Se lo llegan al rey y le dicen: mira, rey, palabra del profeta Jeremías. Y dice el rey: venga, léermela. Empiezan a leer y acabamos de leer que dice la Biblia que cuando llevaba 3 o 4 pedazos del rollo, ¿sabes lo que hizo el rey? Está bueno ya. Cogió un cuchillo y dije: roto, 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 roto y roto. Está bueno ya, no me estés que hablar nada. Trae para acá el rollo. Y en un brasero que había, le pegó fuego. Gloria al nombre del Señor. ¿Se podéis imaginar lo que pasó con este rey, verdad? Dios le arrebató, escuche, Dios a este rey le arrebató el privilegio de que por su simiente viniese el Mesías. Porque dice la palabra del Señor que el Mesías tiene que venir de la tribu de Judá, de la casa de David, y tenía que venir de este, porque era el rey, tenía que ser de los reyes. Y dice la palabra del Señor que Dios, no te lo voy a leer para que no se haga largo, Dios le dijo: corto tu descendencia, de ti no me saldrán más reyes. Fuera, te echo, te corto, te decapito. Jesús vino de esta misma descendencia, pero no de él, de uno de sus hermanos. Y no te quiero ni contar todo lo que pasó. Vale. ¿Cuál fue realmente el problema que tuvo el rey? Y yo te lo voy a decir. El problema que tuvo el rey es que cuando confrontó la palabra, no le gustó lo que estaba escuchando. Lo que le pasó al rey es que cuando confrontó la palabra de Dios, le apretaba, no le gustaba lo que estaba escuchando, no le hacía bien. ¿Sabes por qué? Porque decía la verdad del barquero, porque le estaba diciendo todas las verdades. ¿Por qué? Porque pecas. ¿Por qué? Porque vives desordenadamente. ¿Por qué? Porque arrastras a tu casa el pecado, porque no confías en Dios. Y ahora le pone un ejemplo y le dice: mira esto, que por la palabra de un hombre malo, porque era un hombre que no era un hombre bueno, era un hombre como todos, con sus defectos como tú y como yo, y un hombre con defectos y que tenía sus cosas malas como todos, los hijos lo respetan generación tras generación. Y yo, que soy Jehová, que soy tu Dios, que te he guardado, que te he salvado y que te llevo en el hueco de mi mano, ni me respetas, ni quieres saber nada de mi palabra, o pones oído a lo que te digo, o mando destrucción. Y cuando el rey lo escucha, ¿sabes lo que pasó? El rey se ofende. El rey se ofende. ¿Me estás comparando a mí? Que yo soy peor que la casa de Recar. Pero si esos son unos pobres, pero si esos no son nadie, pero si esos son aquí que no tienen valor, y a mí me estás comparando con ellos, que yo soy peor. Trae para acá el rollo que le pego fuego. ¿Le pego fuego? Y que si yo soy pecador, y que si yo soy... Pero es que no se conforma con eso. ¿Sabes lo que hizo después? Eso ya manda a escribir Jeremías, y dice la Biblia, y dio orden de que buscasen a Jeremías para que lo metieran preso. Mire, te voy a decir una cosa. Cuando
predicador se sube por esta estrada y te predica de que Jesucristo viene, que nos arrepentimos y nos vamos al cielo, goza y disfruta. Amén. Cuando venga un hombre de Dios aquí y te predique de bendición, recíbelo con bendición. Ahora, cuando por aquí suba un hombre de Dios y te predique la verdad, aunque te duela, no seas rebelde. Porque muchas veces, ¿sabes lo que pasa? Que cuando se predica la verdad, la gente, ¿sabe lo que hace? No quiere saber nada de la palabra. Bueno, está ese predicador que le gusta mucho exhortar. Es que ese predicador nada más que sabe pegar leña. Es que ese predicador y ese predicador y ese predicador. Pues como hizo este hombre, mételo preso. Salte para afuera y quítale el pellejo. Salte para afuera y dile, es malísimo. Nada más que sabe pegar leña, nada más que sabe. Escuche, tenemos que tener la nobleza de aceptar la palabra del Señor. Porque no hay cosa más acertada que cuando Dios nos pone las cosas en su sitio. No hay cosa más acertada que cuando Dios te llama la atención. Yo prefiero que Dios me llame la atención y no que el enemigo me pase la mano por encima y me diga lo bueno que soy. No quiero que me digan lo bueno que soy. Quiero que la Biblia me diga, Manolo, esto no lo haces bien. Manolo, no vives en orden. Manolo, tu casa no va en orden. Porque cuando yo haga eso, Dios me libre de ser como este rey. No quiero desechar la palabra. No le quiero pegar fuego a la palabra. Al contrario, quiero ponerme de rodillas. Quiero ayunar. Quiero pedirle perdón al Señor. Y quiero recibir la reprensión del cielo. Los que estén de acuerdo conmigo, digan amén. Hermanos, dice la Biblia, la reprensión le es valiosa al sabio, pero al necio, y aunque le pegue 100 azotes, lo entendería. Gloria a Dios. Pero es que ahora me llama la atención otra cosa. Miren, este rollo estaba hablando del futuro de Jerusalén y de Israel. Un futuro que el rey Joacim no quiso escuchar. Un futuro que el rey Joacim le quiso pegar fuego y quiso eliminar al mensajero. Pero dice la Biblia que hay otro rollo que aparece en el capítulo 5 de Apocalipsis. Dice la Biblia, y vi un rollo, el cual nadie era digno ni de tocar, ni de abrir, ni de mirar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero con una diferencia, este segundo rollo no está en la tierra. Este segundo rollo no se le daba a un mensajero. Y este segundo rollo está en el tercer cielo. Y dice la Biblia que hubo una persona la cual era digna de abrir el rollo y destapar los sellos. La persona es la persona del Señor Jesucristo. ¿Y qué contenían los 7 sellos? Contenían el juicio de Dios, pero no sobre Jerusalén, sino sobre toda la tierra. Y cuando Jesucristo abra el rollo, ya no va a haber vuelta atrás, ya no va a haber segunda oportunidad. Escuche, en la tierra hay mensajeros que estamos diciendo, hay un rollo que escrito en el cielo, viene destrucción a la tierra. Humíllate delante del Señor, porque después no habrá segunda oportunidad. Hoy te lanzo una palabra. Dios te está diciendo, humíllate delante de mi presencia, humíllate delante de mí, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, porque Dios te perdona, porque Dios te levanta, porque Dios te restaura. Ahora, si haces como Joacim, que desecha su palabra, que le pega fuego y no quiere saber nada, te tengo que decir algo, el tiempo del juicio de Dios sobre la tierra se acerca. Jerusalén vivió el juicio de Jehová en la ciudad y en el país. Pero lo que viene no es para una ciudad y para un país. Lo que viene es el juicio sobre todos los moradores de la tierra. Y en este día te tengo que decir algo. ¿Sabes lo que queremos los predicadores, los pastores, los siervos y los que realmente son cristianos? Queremos que te salven. Queremos que seas salvo. Queremos bendecir tu casa. Por eso tenemos que administrar la palabra del Señor. Tenemos que administrar la verdad. ¿Para qué? Para hacerte bien. ¿Cuántos creen que en este lugar se administra la palabra para hacerlo bien? Yo lo creo, ¿eh? Yo jamás he recibido a un hombre de Dios encima de un púlpito y he pensado que ha querido hacerme mal. Nunca. Jamás. Al contrario, toda la palabra de Dios es justa, verdadera. Toda la palabra de Dios instruye. Toda la palabra de Dios cambia. Los que crean que la palabra del Señor es santa, digan amén. Dios me libre de querer quitarme la palabra. Yo quiero vivir bajo la cobertura de la palabra del Señor. No quiero ser como Joacim. No quiero ser como estos hombres.
Yo quiero ser un hombre que respeta la palabra de Dios. Y voy a terminar con esto porque no me da mal la garganta. Si humanamente somos capaces de respetar a nuestros mayores, como hicieron aquellos hombres, dice la Biblia que la palabra de Recab la respetaban. ¿Somos capaces de respetar al papá y a la mamá? ¿Sí o no? Aunque a veces no estemos de acuerdo, aunque a veces nos enfademos, pero tu papá, tu mamá te dice, por aquí. Y ahora te hago una pregunta. Si Dios te dice por aquí, ¿vas a rehusar de respetarlo? Te aconsejo que respetes la palabra del Señor. Hasta aquí el mensaje de la palabra de Dios.